Hola, saludo con mucha alegría a quienes están ahora presentes en el tercer espacio abierto del módulo 5. También saludo con mucha alegría a quienes estarán viendo esta sesión de manera asíncrona, es decir, en la grabación. Ustedes pueden ver que en esta semana tomamos como ilustración de los espacios abiertos este paisaje. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el paisaje? Gracias, Valeria Itzel. Gracias, Carlos Yaret, por sus respuestas por escrito. Efectivamente, es un paisaje hermoso. Como es hermoso en sí mismo, entonces nos gusta. No es solamente que nosotros eh, creamos que está bonito, no, realmente está muy bonito y refleja una escena que nos provoca varias cosas, varias emociones, una sensación. ¿Cómo qué emociones y sensaciones nos provoca una imagen así? Mm. Gracias, Carlos Yaret, por lo que escribes. Ahorita voy a comentarlo. Gracias, Valeria. El lugar parece ser muy tranquilo, como dice Valeria Itzel. Hay luz, pero también hay una sombra muy agradable. Si los ciervos están allí, quiere decir que está tranquilo, se puede estar. Por eso, como dice Carlos Yared, dan ganas de estar allí. Podríamos pensar que ya es difícil encontrar espacios así, aún en la naturaleza, así de cuidados y de bonitos. Pareciera que hasta como manera de ser de las personas y de los gobiernos, fuera una característica destruir. Parece que es así. Sin embargo, me parece que lo más justo sería decir que cada uno puede hacer un ambiente así como ese, tranquilo, pacífico, donde haya luz y den ganas de estar. Aun cuando el entorno fuere difícil, somos nosotros quienes construimos el ambiente humano y digno para todos. Esto es algo que también se aprende en los espacios abiertos de la prepa en línea, porque no se trata solamente de repasar lo que hay que hacer para entregar las actividades integradoras o de aclarar las dudas sobre los recursos. No solamente es eso. Además de eso, uno aprende a convivir, a hacer bonitos los lugares donde uno esté. Uno aprende las claves que deben estar presentes en todo tipo de convivencia. Algo así también he mencionado en las sesiones guías de inicio de semana. En esta segunda semana también les puse el lunes el enlace a una grabación.
Ustedes podrán volver a verlo y todo el contenido educativo se resume en esto. Así como nosotros desearíamos estar en un lugar así, así nosotros podemos hacer un espacio tan bonito. Bueno, eh, esa es la intención de los espacios abiertos para el aprendizaje. Eh, ¿Cómo ven? ¿Les parece una buena finalidad para los espacios abiertos? Mm. Gracias, Carlos Yared. Gracias, Valeria Itzel. Qué bueno que responden. Claro que sí, y están de acuerdo. Perfecto. Entonces, sí podemos trabajar juntos. Y lo primero, entonces, es, pues, atender a sus preguntas, porque esto es un espacio abierto para el aprendizaje y ustedes son los protagonistas. De manera que, cuéntenme, ¿hay alguna pregunta o comentario en relación con los recursos o los contenidos de la semana o la sesión guía de inicio de semana? Qué bueno que están preguntando. Valeria Itzel hace referencia a el foro que corresponde a la actividad integradora 4 y pregunta, bueno, y es que las instrucciones de ese foro nos indican que hay que participar 5 veces. Y también yo lo menciono en la sesión guía de inicio de semana. Hay que participar 5 veces, pero 5 veces a lo largo de toda la semana. Es decir, con que participes una vez diario, ya se cumple. Em, Valeria Itzel, sí respondía a tu pregunta. 5 veces en toda la semana. Ujú. Claro, esto también tiene su explicación. Ustedes pueden ver en la rúbrica del foro de la actividad integradora 4 que obtienen el puntaje completo quienes participan en por lo menos 4 días distintos. Por lo menos 4 días distintos. Quien participa en 3 días distintos, o en dos, o en un solo día, ya obtiene menos puntaje. Hacer las 5 participaciones en un solo día te da menos puntos. Por eso, la recomendación es hacer las 5 participaciones, pero en días distintos a lo largo de la semana. Muy bien. Em, y afortunadamente, Carlos Yared también tiene preguntas. Eso es muy bueno. En relación con la actividad integradora 3, él nos pregunta, ¿a qué se refiere con que escojamos una temática que se relacione con la legalización de las drogas? Esa es una pregunta muy buena. El gran tema que se propone para la actividad integradora 3 es la legalización de las drogas. Es un tema en el que uno puede discutir, así como lo estamos viendo en el debate para la actividad integradora 4. Pero eso de la legalización de las drogas es un tema amplio que uno puede ver desde diferentes puntos de vista. Y entonces uno tiene que ver, perdón, uno tiene que decidir desde cuál punto de vista lo ve y también en qué aspecto se enfoca. Repito, uno puede decidir desde qué punto de vista lo ve y en qué aspecto se enfoca.
Voy a poner ejemplos. Uno sabe que hay diferentes tipos de drogas y entonces podría ser que un tema relacionado, derivado con el tema general de la legalización de las drogas, sea la legalización de la marihuana. O también podría ser otro tema relacionado con el tema general, consecuencias de la legalización de las drogas, todas las drogas. O podría ser consecuencias en las familias después de legalizar todas las drogas o las drogas sintéticas o la marihuana. Son temas que se derivan del tema grande, del tema general. Y entonces ustedes podrán elegir qué aspecto. Ahorita solo mencioné aspectos, consecuencias, tipos de drogas, en particular la marihuana, en particular en el ambiente familiar o podría ser también en el ambiente social. Ustedes podrán elegir qué aspecto, pero también se puede elegir la perspectiva. Por ejemplo, la legalización de la marihuana, esto es un ejemplo, desde la perspectiva del derecho. Ah, bueno, eso ya es un tema derivado del grande. Es un tema particular, es decir, es una parte del tema grande. Eh, por favor, Carlos Yared, dime si hasta aquí va quedando claro. Y va quedando claro. Perfecto. Oye, Carlos Yared, ¿y eh, te parece una respuesta suficiente o tienes todavía alguna pregunta? Sí me quedó muy claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, eh, será muy bueno que ustedes elijan un tema así de particular. La intención es que vean ustedes cómo los temas generales, para poder tratarlos, necesitamos enfocarnos bien. Es decir, cuando uno quiere tratar un tema, si lo aborda de una manera general, no lo va a poder tratar bien. La ventaja de considerar temas particulares, analizar temas precisos, es algo que se ve con más profundidad en la semana 3, porque el aspecto particular que alguien quiere conocer mejor es a lo que se le llama problema de investigación. Y en la semana 3 nos van a pedir que planteemos problemas de investigación, pero no se preocupen. Cuando llegue el momento, lo explicaremos. Hasta ahorita, lo único que debemos tener muy claro es que no podemos tratar los temas generales, porque son muy amplios. Necesitamos tomar solamente una parte de ese tema general y tratarlo desde una cierta perspectiva o desde un cierto aspecto. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué otras preguntas? A ver. mm, a ver, yo les pregunto, ¿cómo se sienten en su habilidad para estructurar argumentos o silogismos?
¿Sí se acuerdan cuáles son los argumentos o silogismos? Algo de eso vieron en las retroalimentaciones de las actividades uno y 2. Y también, por supuesto, lo vieron en los recursos de la semana pasada que hablaban acerca de la argumentación. Ya, ¿cómo se sienten? ¿Así de bien? ¿Así de bien? ¿O más bien como con ganas de aprender mejor? Claro. Carlos Yared dice, yo creo que soy capaz, considero que soy capaz, pero creo que puedo mejorar y seguir aprendiendo. Me parece que esas son palabras que expresan muy bien la situación de varios de nosotros. Dice Valeria Itzel, diría que dentro de lo que cabe bien, debido a que es un poco estricta en lo que hace y le encanta aprender. Pues efectivamente, para aquellos que quieren aprender y que quieren hacerlo en serio, esto de hacer argumentos y silogismos es algo que siempre podrán mejorar y que es muy útil. Les voy a presentar, por ejemplo, este silogismo. Recuerden ustedes que silogismo es un sustantivo sinónimo de argumento. Silogismo y argumento son lo mismo. Y los silogismos o argumentos están construidos con por lo menos dos premisas. Cada premisa es un juicio, es decir, es la afirmación de lo que algo es. En este caso, donde la primera premisa dice, la marihuana como droga altera la mente, ahí se está diciendo que la marihuana como droga es un estupefaciente, es decir, es algo que hace eh, atontar a las personas. La segunda premisa dice, si de por sí no hay control adecuado del alcohol ni del tabaco, menos lo habría de la marihuana. Esta es una afirmación que ya indica que aun cuando hay prohibiciones para la venta del alcohol y del tabaco, esas prohibiciones no son atendidas, fácilmente son desobedecidas, aun cuando la ley sea quien ponga esas prohibiciones. Bueno, si esos elementos, si esas sustancias están prohibidas y aún así salen del control, con una mayor razón, con una mayor motivación, se va a salir de control o se saldría de control. Se está saliendo ya de control el uso de la marihuana como droga. Eh, de estas dos premisas o juicios se logra una conclusión. ¿Y cómo se logra? Ah, pues integrándola lógicamente. ¿Cómo se integra lógicamente? Vamos a ver una técnica. De hecho, me parece que ya la habrán visto en las otras sesiones, pero es una de las 19 técnicas para hacer argumentos o silogismos. Total, que la integración lógica de estos dos juicios dice así. Por lo tanto, tampoco habría control de su consumo si no lo hay ni del tabaco ni del alcohol. Esto es un argumento. Esto es un silogismo completo. Y en este módulo de argumentación es un objetivo de aprendizaje poder estructurar las ideas así de ordenaditas. Em,
Déjenme ver. Sobre esto, me parece que ya mencionamos algo gracias a la pregunta anterior. Y entonces, en esta semana conviene tener muy presentes la estructuración del texto argumentativo. Convendría que hoy trabajáramos un poco sobre eso. Y por lo mismo, convendría que viéramos algunos ejemplos de argumentación. La verdad es que en esta segunda semana también conviene ver la diferencia entre lo que opinan los que están debatiendo y lo que opinas tú. Sobre todo porque en el foro de la actividad integradora 4, las dos primeras intervenciones deben ser sobre lo que opinan ellos. Realmente, en las dos primeras intervenciones del foro, no debes poner tu propia opinión. No, debes poner los argumentos o afirmaciones de quienes están debatiendo. Los dos doctores, el doctor en Derecho, el doctor en Medicina. También conviene ver, mirando el ejercicio que ellos hacen al debatir, que es necesario para poder dialogar, realizar estas acciones. Atender, escuchar, distinguir conceptos y argumentar con orden hacia la verdad. Con estas acciones, con estos verbos bien realizados, entonces sí es posible dialogar y dialogar para construir, es decir, dialogar con un sentido positivo. Si falta alguna de estas características, realmente no hay diálogo y menos hay construcción. Bueno, entonces, eh, ustedes díganme, de estos cuatro elementos que están enlistados en la pantalla, ¿les interesa ver alguno? Gracias, Carlos Yared. Nos dices de tu parte, ejemplos de argumentación y distinguir conceptos. Muy interesante, sí, sí, sí. Déjenme ver, déjenme ver. Ya sé. Em, Vamos a iniciar por la distinción de conceptos, que es algo que se vuelve necesario en todos los ejercicios de diálogo, en particular para los diálogos que son debates. Distinguir conceptos nos va a ayudar a entender mejor cómo estructurar los argumentos correctamente. Y entonces por eso vamos a iniciar por la distinción de conceptos. Y para eso entonces vamos a preparar una diapositiva que sea el espacio para esto. Quienes hayan visto el debate acerca de la legalización de la marihuana que tienen el doctor Fernando Gómez Montt y el doctor Fernando Cano Valle, que es el video que nos piden
revisar para la actividad integradora 4, podrán identificar varias de las cosas que ellos afirman. Comienza hablando el doctor Fernando Gómez Montt, y él dice, entre otros argumentos, que está a favor de la legalización de la marihuana para evitar que sean tratados como criminales las personas que son contratadas, a veces en contra de su voluntad, es decir, obligadas a transportar marihuana o a venderla. Hay muchas personas. Ahorita se ve en cualquiera de las noticias de nuestro país cómo hay personas que son usadas para ello. Hay mucha gente que es desaparecida porque es obligada por el narcotráfico a vender, transportar droga y a veces a matar a personas. En fin, esas personas, sobre todo las que lo hacen involuntariamente, reciben una condena injusta porque son tratadas como criminales, al mismo nivel que los narcotraficantes. Y entonces el doctor Fernando Gómez Montt dice, si nosotros legalizamos la marihuana, vamos a evitar que sean tratados como criminales. Esto es uno de los argumentos. Pero luego, el doctor Fernando Cano Valle dice una argumentación con un tema bien distinto, que es el daño que provoca la marihuana al ser fumada. Él dice, todo lo que se fuma provoca daños al pulmón y la marihuana provoca daños al pulmón, entre otros muchos daños. Por lo tanto, por pura cosa de salud, es mejor no legalizarla. Y entonces, para el debate están las dos eh, posturas contrarias, opuestas. Pero les pregunto, ¿los dos doctores Fernandos están hablando de lo mismo? ¿Sí o no? Nosotros podemos ver que cada uno de los doctores está hablando de asuntos distintos, no solamente de perspectivas distintas, sino de hechos distintos. Uno habla de los que son criminalizados injustamente. Otro habla del daño a la salud. Bueno, como hablan de asuntos distintos, o como dice Valeria Etzel, cada uno habla del mismo tema, pero con argumentos o enfoques distintos, como cada quien está en su asunto, entonces realmente la discusión no tiene ningún punto de acuerdo. Uno dice una cosa, otro dice otra, y no hay diálogo. Cada quien está en su propio asunto, en su propio rollo. Y así no hay entendimiento y parece que nada más hubo confrontación, oposición. Aquí, esta falta de diálogo resulta de no haber distinguido los conceptos, de no haberse puesto atención y no haber identificado de qué está hablando el otro. Es decir,
para dialogar antes, antes que argumentar, hay que poner atención en lo que se está hablando. Si no se pone atención en el concepto que se está tratando, si no se distingue, entonces solamente va a haber palabrería, expresión de opiniones. En el mejor de los casos podrán ser ideas más o menos ordenadas, pero no va a servir de nada. Cada quien dirá lo que se le antoje. Diferente de quien escucha lo que el otro está diciendo, toma el concepto que está tratando, lo valora, lo entiende y expresa su argumentación, su valoración con ese concepto, tratando ese concepto. Quien distingue los conceptos así puede entablar un diálogo. ¿Qué habría sucedido si después de que el doctor Fernando Gómez Montt dice, no, pues es que no hay que criminalizar a los que son usados en contra de su voluntad? El doctor Fernando Cano Valle hubiera dicho, fíjate que estoy de acuerdo contigo, no se vale que a nadie lo criminalicen por hacer algo que va en contra de su voluntad. No se vale. Y entonces, imagínense que hubiera dicho esto el doctor Fernando Cano Valle. La ley debería tomar en cuenta a quienes son usados como transportes, como mulas de la droga. La ley debería tomar en cuenta eso. Pero, queridísimo tocayo Fernando Gómez Montt, además de ver que no se vale criminalizar, también hay que ver que la marihuana fumada, es decir, usada como droga, provoca un daño a la salud. De manera que si la ley, al no criminalizar a este, legaliza el uso, entonces se favorecería el uso como droga, dando como consecuencia un terrible problema de salud. En conclusión, podría haber dicho el doctor Fernando Cano Valle, estoy de acuerdo en que no se criminalice, pero no estoy de acuerdo en que se legalice el uso como droga. ¿Qué habría pasado si hubiera habido esa distinción de conceptos? Díganme ustedes, ¿qué habría pasado? Mientras ustedes escriben, voy a aplicar lo mismo para para el caso opuesto. ¿Qué habría sucedido si el doctor Fernando Gómez Montt hubiera escuchado el argumento del doctor Fernando Cano Valle y hubiera dicho, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo en que la marihuana sí provoca un daño a la salud. ¿Quién sabe si provoque adicción? ¿Quién sabe si provoque muertes directas por sobredosis? El doctor Fernando Gómez Montt dijo algo al respecto de estas dos cosas y dijo,
No hay comprobación de que provoque muerte por sobredosis y tampoco hay muestra de que provoque adicción. Este dato es erróneo, por cierto. El primer dato sí es correcto. Y que hubiera dicho, bueno, eso en relación con la salud, pero estoy de acuerdo con lo que dices, porque aunque la marihuana no provoque adicción o no provoque muertes, sí provoca un daño a los pulmones, porque es fumada y todo lo fumado provoca daño a los pulmones. Además del daño a la salud de las personas, provoca también un daño a la salud de las familias que tienen que padecer al drogadicto. Además, también provoca un daño a la salud social de los ciudadanos que tienen que aguantarse, tolerar cuando hay personas fumando marihuana y aquello huele muy feo. Sí hay daño a la salud individual y a la salud social. ¿Qué habría pasado si Fernando Gómez Montt hubiera reconocido el concepto que estaba tratando de expresar Fernando Cano Valle y al reconocerlo hubiera distinguido que él tenía razón en lo que estaba diciendo? Ustedes escriben, si hubiera tenido un argumento en el que ambos estuvieran de acuerdo, manteniendo su postura, pero de acuerdo, ya no así, sino así. Y cuando hay un punto de acuerdo, entonces se puede construir. Podemos llegar a acuerdos. Podemos ver qué es lo conveniente para todos. Cuando hay puntos de acuerdo, se puede armar una sociedad sana, democrática. Por eso es importante distinguir conceptos, para lograr construir, para lograr acuerdos, para lograr democracia. No solamente son cuestiones de política partidista, es de convivencia humana. También dice Carlos Yared, en conclusión, que ambos pudieron conservar su postura sin salirse del argumento que se estaba tratando en ese momento. Esto que dice Carlos Yared lo voy a tomar y a expresarlo al revés. Por no haber distinguido conceptos, los deba- por no haber distinguido conceptos, los debatientes se salieron del tema importante, y lograron hacer de sus posturas, de su perspectiva, una disputa estéril. En esto hay que decir algo. Una cosa es discutir y otra es disputar. Discutir se vale. Discutir es bueno cuando hay escucha, cuando se dialoga. La discusión puede ser una ocasión de entendimiento y encuentro entre personas, pero cuando no hay escucha ni encuentro, entonces no hay una discusión, sino una disputa. La disputa es la lucha, la guerra, donde hay contrarios, donde uno es el que vence al otro. Así no se puede. Y por no haber distinguido conceptos, entonces resultó así. En síntesis, distinguir conceptos es decir con claridad y precisión el asunto, aclarar de qué se está hablando, mencionar con rigor las palabras, para no ser ambiguos, para no mal usarlas.
Distinguir conceptos implica respetar nuestro idioma. Sería muy bueno si Itzel nos puede indicar eh, si quedó claro esto. Bueno, esperamos que se conecte. Ahora, decíamos que esto de distinguir conceptos nos sirve para estructurar correctamente las argumentaciones. Porque si nosotros somos rigurosos con el lenguaje, respetuosos de las palabras que estamos utilizando y las usamos bien, entonces eso se va a notar en los juicios o premisas que establezcamos. Vamos a poner un ejemplo. Esto es un silogismo hecho por algunos de sus compañeros de, de grupos pasados. La primera premisa dice, el consumo de drogas daña la mente y eso no ayuda a las personas. La segunda premisa dice, el consumo de drogas también afecta al cuerpo. Perdón, también afecta al cuerpo del consumidor. La tercera premisa dice, el consumidor de drogas altera la estabilidad de su familia. Si nosotros tenemos esas tres premisas, podemos integrarlas solo si tienen elementos comunes entre ellas. Es decir, lo primero que hay que hacer es buscar los factores, los conceptos o los términos comunes entre las tres. Para abreviar el caso, ya los tienen indicados con colores. Y entonces podemos ver que entre la primera y la segunda premisa, el concepto o término común es el consumo de drogas. También entre la primera y la segunda premisa está el concepto o idea de daño y afectación. Aunque son palabras distintas, el sentido es el mismo, daña y afecta. Y esto mismo también está en la tercera premisa, daña, afecta, altera. Y también puede verse que entre la segunda premisa y la tercera hay otro término común o idea común, que es el consumidor de drogas. Al haber términos comunes, podemos integrar estas premisas, porque entonces hacemos un momento de lado todos los términos comunes. Esos no deben aparecer en la conclusión. Y lo único que debe aparecer en la conclusión es lo que quede, lo que no sea común. En este caso, lo que está con letras blancas. Si uno lo lee tal cual, no se entiende bien, porque uno tendría que leer la mente y eso no ayuda a las personas, también al cuerpo, la estabilidad de su familia. ¿Y eso qué? Bueno, son los elementos que quedaron de las premisas. Y con esos elementos, nosotros vamos a formar un juicio nuevo. Es decir, con esos elementos vamos a formar la conclusión. Hay que encontrar ahorita, así como estamos apenas aprendiendo,
y eh, sin mucha experiencia en la lógica, hay que encontrar cómo ponemos en orden esas ideas. Una manera como pueden quedar en orden es la que está expresada aquí abajo. La mente y el cuerpo de las personas tienen que ver con la estabilidad de las familias. Es una manera como podría integrarse. La mente y el cuerpo. La mente está en la primera premisa, el cuerpo está en la segunda. Estabilidad de las familias está en la tercera. Carlos Yared, ¿se te ocurre alguna otra manera como podrían integrarse en una oración entendible, congruente, las ideas que quedaron de las tres premisas? Con gusto te repito la pregunta. ¿Se te ocurre alguna manera como podríamos integrar estas partes que quedaron de las premisas? Estas que señalé. ¿Cómo podrían ser integradas en una sola oración? Vamos a intentarlo. Para poder lograr una oración completa, concreta, pues tenemos que elegir el sujeto del cual queremos hablar. Tú recordarás que las oraciones completas tienen sujeto y predicado. Y entonces vamos a ver. Los sujetos son sustantivos. Y aquí está el sustantivo la mente. También el sustantivo el cuerpo. Y también la estabilidad de la familia. Mm, si quisiéramos iniciar una oración nueva, partiendo del sujeto, la estabilidad de la familia, más o menos podría quedar así. Haré esto un poco más grande. Ahí. Este verbo lo acabo de eh, descubrir, no digo inventar, por la relación que hay entre los otros sustantivos y este que elegí como sujeto.
Si quisiera usar solamente los elementos que restaron de las tres premisas anteriores, podría redactar una conclusión así. La estabilidad de la familia implica a la mente y al cuerpo. Si quisiéramos ser todavía más claros en la idea, podríamos añadir lo que ya estaba añadido en la conclusión anterior. Y entonces ya quedaría un razonamiento más o menos así. El consumo de drogas daña la mente y eso no ayuda a las personas. El consumo de drogas también afecta al cuerpo del consumidor. El consumidor de drogas altera la estabilidad de su familia. Por lo tanto, la estabilidad de la familia implica a la mente y al cuerpo de las personas. Esto ya sería un silogismo completo, correcto, utilizando una de las 19 formas de hacer silogismos. Esto de que son 19 formas es algo que ya se conoce por la ciencia no es ciencia, por la técnica que se llama lógica. Y ustedes podrán consultar los modos de hacer silogismos en cualquier fuente segura. Recientemente en una de las retroalimentaciones les sugerí un recurso que habla de los modos del silogismo y que fue hecho por el Instituto Politécnico Nacional. Vale la pena que lo vean. Pues vamos a ver, estimado Carlos Yared. Hasta ahorita, con este ejercicio de estructuración de argumentos o silogismos, ¿te ayudó a ver un poco más cómo se logra armar este tipo de estructuras lógicas? Perfecto, muy bien. Bueno, pues me parece que podemos dejar hasta aquí, porque ya es un poco noche, se ha cumplido el tiempo máximo que nosotros podemos estar frente a ustedes. Em, si hubiera alguna pregunta en relación con la estructuración de los silogismos o de cualquier otro asunto, por favor les pido que escriban a la plataforma. Nos veremos en el próximo espacio abierto el viernes a las 7 de la noche. Em, igual, en la próxima ocasión, igual que en todas, debido a que utilizo la versión gratuita de Zoom, después de los primeros 40 minutos, nos van a cortar la transmisión y hay que esperar 10 minutos para que podamos volver a conectarnos. Agradezco mucho la paciencia y de todas maneras en la grabación pues no se va a notar esta ruptura. Eh, Deseo que pasen muy buena noche y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.